Muy buenas Gracias. noches, señoras y señores, señores invitados. Soy Miguel Ángel Castro, el rector de la universidad, y no he querido, como todos ustedes, perderme la segunda sesión de la edición de Trastablado de este año 2016 de la Universidad de Sevilla. Además, como le decía el maestro, es mi primera presencia aquí como rector y con mi equipo nuevo nombrado muy recientemente. Ahora les voy a presentar al director de Cultura y de Patrimonio, que es el responsable de llevar a cabo todas las actuaciones culturales de la universidad, y por tanto el flamenco es parte fundamental del desarrollo de esas actividades. Solo puedo decirles que me siento muy orgulloso de poder compartir esta primera sesión como rector con todos vosotros y con la presencia de nuestro maestro don José Meneses. Gracias. Señor director del CICU tiene la palabra e iniciamos la entrevista. Gracias. Muchas gracias, bienvenido. Decían los ingleses que venían en el siglo XIX que les costaba mucho cuando empezaban a observar ese flamenco o esos bailes en Andalucía, que formaban parte de la identidad. Les costaba mucho trabajo diferenciar la parte del todo, es decir, la esencia de lo anecdótico. Y realmente creo que llevaban razón, ¿no? Porque todo eso forma parte de la historia del flamenco. Y en esta quinta edición de Trastablado tenemos precisamente, o se le da voz a los grandes maestros del flamenco. Se le da voz sobre todo a la narrativa, a aquello que no es solamente el espectáculo, sino lo que conforma la intrahistoria, el embés del lienzo, el embés de la propia construcción del espectáculo moderno en el flamenco. Es decir, se le da voz a aquellos que han marcado las principales líneas del flamenco, pero también a los recuerdos, a las aficiones, a lo que ellos han sentido, a eso tan fugaz como el instante, como ese duende que a veces tiene el flamenco. Y es algo también interesante que tenemos que destacar de esta quinta edición, que es precisamente cómo hoy nos encontramos con uno de los grandes artistas del cante flamenco, con don José Meneses, que va a estar presentado y haciendo la entrevista por don Miguel Núñez, y sobre todo porque yo creo que ha sido o es una de las grandes síntesis de las personalidades creadoras en el flamenco, entre la ortodoxia de la escuela de Mairena, pero sobre todo entre la heterodoxia de su compromiso social, porque a mí me gustaría destacar que ha sido un artista valiente, un artista independiente, y eso creo que le honra en toda su trayectoria. Un artista además muy comprometido y un artista que ha dado voz a las grandes letras del flamenco, pero también a las nuevas letras de Moreno Galván, que ha llevado el flamenco a uno de sus grandes momentos en esa independencia que antes les contaba. Y por lo tanto es al final ese con el que empezaba el discurso, esas pequeñas historias que van a ir apareciendo a lo largo de esta conversación, que no es otra cosa al final que conformar una gran historia, que es la historia del flamenco, la historia que nos emociona, la historia que nos interesa y la historia que nos congrega hoy aquí en esta reunión que ha organizado nuestro técnico Antonio Torres con su magisterio. Por eso quiero darle la bienvenida y sobre todo agradecerle tanto a don José como a don Miguel su presencia hoy aquí, que es fundamental para nosotros. Muchas gracias. Te cedo la palabra para que puedas saludar a nuestros amigos. Bueno, en principio muchas gracias a las damas y a los caballeros, evidentemente. Y estar en Sevilla para mí, yo vivo a 68 kilómetros, perdón. Y me siento tremendamente, ahora mismo más nervioso que si tuviera que cantar por Sigrilla, ¿no? Porque ya me decía Chumi, con el que me fui a Madrid: José, lo tuyo no es hablar, lo tuyo es cantar. Y efectivamente lleva toda la razón del mundo. Pero vamos, entremos un poco en lo que se estaba planteando. Y no sé, la pregunta que me ha hecho Miguel. Soy sevillano y por tanto, pues, me siento a gusto y en mi casa. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a las palabras del señor rector magnífico de la Universidad Hispalense y al señor director de FICUS, porque yo estoy igual de satisfecho, igual de contento
de participar en este foro de tanto prestigio en la cultura sevillana. Yo fui universitario en esta universidad y por lo tanto para mí hoy es como una renovación de aquellos años que viví aquí. ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando moceábamos por la Puebla que iba a llegar un día en que íbamos a estar los dos cara a cara hablando de ti? Yo no, de mí no voy a hablar, vas a hablar tú. Yo espero, yo estoy aquí para ayudarte, Gracias, en lo que pueda, como dice el tango argentino. Espero que tú también me ayudes y que por lo menos consigamos no aburrir en demasía a nuestros amigos que tienen la gentileza de acompañarnos esta noche. Y para empezar tenemos que empezar por el principio. Yo ahora te voy a pedir que hagas un esfuerzo, en muchos casos, de moviola mental y vuelvas a rememorar para exponernos esas pequeñas cosas, esos trances que ha hablado el señor director del FICUS de tu vida, y tenemos que empezar por el principio, desde luego. ¿Cómo fue tu niñez, tu padre, Juan Meneses Águila, tu madre, Remedio Scott Cabrera? ¿Cómo fueron? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pozo de memoria tienes de aquellos años de tu juventud? Porque tú eras el cuarto hermano de 9. ¿Cómo vivíais en aquellos años? Tú eres del 42, igual que yo, y podemos considerarnos niños de la posguerra. Todavía el final de la guerra civil estaba muy cerca. ¿Y qué recuerdos tienes de cómo vivíais en aquellos años? Bueno, en aquellos años, pues yo vine al mundo en el 43 de diciembre, ¿no? 42 o 40, ay, 42, me quita un año. Sí. Me quita un año. La vivencia de aquella época, pues tú lo acabas de decir, ¿no? La posguerra, pero vamos, eso no se siente porque yo no empiezo a darme cuenta de la cosa hasta los 8 o 9 años, que ya había que ir al colegio, me llevaban a la amiga o... Sí, una amiga, la amiga, sí. Amiga, Hasta que ya con la edad del colegio, pues fui al colegio San José, ¿no? Sí. Colegio San José, y después, pues a los 13 años, me quita mi padre del colegio para entrar en la zapatería. Cosa que me pegó como una patada, ¿verdad? Porque yo la zapatería la odiaba, no me gustaba en absoluto. Pero no tuve más remedio porque era como digamos, un refuerzo remunerativo a la familia. Yo no sabía nada, solo que cosé contrafuerte y empezar a aprender el oficio, cosa que me costó un mundo. Pero la economía familiar... La economía familiar es un desastre. Un desastre, claro. Un desastre. Las estrecheces... Tú Muchas. has confesado muchas veces, has declarado de que aparte de ayudarle a tu padre en algo que no te gustaba, pero que lo hacías para contribuir a que la familia saliera adelante, con todas las estrecheces que había en aquellos tiempos, sin embargo tú también te ibas a rebuscar espigas, Sí. a rebuscar aceitunas. Sí, porque era una forma, digamos, de colaborar económicamente, y esto lo hacía con mi madre, ¿no? Que era un caballo de batalla tremendo. Entonces, pues, algo más entraba en la casa, porque como ha dicho Miguel muy bien, éramos 9 hermanos y, como dice una de las letras, ¿no? Mi padre y mi hermano Diego, zapateros como yo, y en casa de zapateros de Escarcito andamos todos. No había ya digo que hay una anécdota muy así, que una noche que estábamos sentados los hermanos alrededor de aquello que se llamaba copa, que eran ciscos calientes para cantarnos, ¿no? Y un tintero de aquellos antiguos, de la boca ancha, con un bujero, salía lo que nos alumbraba, ¿no? Y llegó un loco que le llamaban, perdón Miguel, el loco Núñez. Sí. Entonces, el loco Núñez entró en mi casa
todos nos asustamos porque efectivamente era peligroso. Y pues nada, maestro, aquí le traigo unas botas que no sé qué antes, no sé cuánto me va usted a cobrar por esto, 5 duros. Pues en vez de los 5 duros le voy a dar un canasto de tomate. Entonces vimos el cielo abierto, claro, estuvimos comiendo tomate una semana, pero vamos, algo era algo, ¿no? Y efectivamente eso nos pasó en ese momento. Como esa, pues montones de cosas, ¿no? Yo, con tal de no estar en la zapatería, pues me apuntaba a lo que fuere, los albañiles, el molino, que era más duro que la más, pero en fin, echaba mano a lo que fuera con tal de no estar en la zapatería, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que yo ganaba algo de dinerito y me creía pues no sé, una figura más importante que estando en la zapatería, que no aportaba nada hasta que no me aprendí Que tu padre no era solamente un zapatero de banqueta y de chaveta y de... No, mi padre era un fenómeno, pero perdón. Era una cosa que se llamaba entonces aparador de calzado, o sea, montaba el calzado, hacía el acabado de los zapatos. Sí. Que después, lo mismo que tu padre también se pluriempleaba, porque yo recuerdo que los domingos tu padre iba con una chaquetilla blanca de camarero, Sí. a los bares, porque todo lo que se pudiera arrimar a la casa era poco. Claro. Pero tenía una fama en el mundo del cuero y de la zapatería de que era un extraordinario aparador de calzado. Mi padre montaba el calzado, ¿no? Porque a mí eso sí me encantaba, ¿no? Coger la piel en una tabla con forma de zapato, montar aquello, para mí era bonito, ¿no? Aparte de que mi padre no es pasión de hijo ni muchísimo menos, era un talento en eso, ¿no? Mi padre hizo, digamos, zapatillas para los toreros, Manolo González, Grado Osuna, ¿no? Sí, no, era de Sevilla. Era de Sevilla. Pero iba Bueno, mucho a la puerta. sí. Entonces, pues mi padre era fuera de serie y mi hermano 10 también. Bien. Pero yo no entraba por aquello ni para atrás. Ahora bien, aprendí a hacer botas de campo, lo vasto, ¿no? Eso por... Sin embargo, las botas entre filas y los votos, tu padre Sí. creo que era un fenómeno. Era una maravilla. El voto harto y todo eso era una maravilla. Tu madre se dedicaba al rebusco en aquellos años y a ir contigo, y de aquello, incluso una de las primeras letras, tú hablas de que tu madre iba a lavar al Sotillo, Sí. y que de regreso te traía Hierbabuena y limoncillo. Sí. Eso Sí. nos da ya paso, Sí, nos da entrada a que podamos hablar, perdón, sí. Que iba. Bueno, nos da entrada para hablar de tus primeras inclinaciones hacia el cante, Sí. a las coplas, cuando tú empiezas a cantar con 8, 9 o 10 años, o años después. Bien, ¿qué es lo que cantabas? ¿Tú qué cantabas? Me ha resultado un poco cursi, digo yo, no lo sé, porque Dile. a mí me gustaba mucho Antonio Molina, ¿no? Con esa edad. Sí, No, la verdad, No, no. es lo que sonaba casi siempre. Yo tengo a mi mujer ahí delante, total, que mentira había chapoca. Me gustaba Antonio Molina, Pero ahora es que- bien, con 14 años ya entro, digamos, en la dinámica de lo difícil. ¿Qué es para mí lo difícil? Pues me gustaba Manuel Torres, me gustaba Antonio Mairena, ya con esos Sí, años. Pero bueno, Antonio Molina no es raro que te gustara. Primero, No, porque primero le gustaba a todo el mundo. Claro, es lo que sonaba mucho, pero es que además, objetivamente hablando, la voz de Antonio Molina es una voz prodigiosa. Sí. Por lo tanto, no es de extrañar que te guste. Y todavía hoy en otro género, en otro ámbito musical distinto, la orquesta y toda aquella parafernalia, pero no es raro. Pero de buenas a primeras, yo no sé con qué edad, quizás a lo mejor con 12 o 14 o 15 años, tú decides de ponerte delante de Antonio Mairena. Eso creo que es muy curioso. Todavía tú no conocías a Francisco Moreno Galván, ni mucho menos. ¿Cómo se te ocurre a ti? O sea, ¿qué es lo que te lleva a ponerte delante de Antonio Mairena? Bueno, Antonio Mairena, el hombre que le daba el trabajo, la persona que le daba el trabajo a mi padre, es decir, los materiales,
pues era buena gente, a mí me tenía aprecio. ¿Te refieres a Manuel Orellana Rivero. Manuel Sí. Orellana Rivero? Manuel Triguerillo. Triguerillo, sí. Entonces Manuel hizo la mili con Antonio Mairena en Larache y me dijo que me iba a dar una carta para que yo fuera a ver a Antonio Mairena, eran muy amigos, efectivamente así fue, ¿no? Entonces, sin pensármelo dos veces, cogí una moto, que para mí las motos en mi vida han sido muy representativas, ¿no? Sin tú ser motorista. Sí, yo soy motorista, no le he dado una moto nunca. Entonces cogí a Joaquín Asensio, muy amigo mío, le digo, Joaquín, vamos a ir a Sevilla a ver a Antonio Mairena. Efectivamente, así fue. Llamo a Antonio Mairena, le digo, mire usted, soy José Meneses, que hoy quiero hacer esto y tal. Bueno, pues vente para acá. Vivía en la calle Padre Pedro Ayala, ahí frente a la Cruz Campo, y me presenté, que nos recibió en bata, ¿no? Efectivamente, no sé, nos abrió la puerta, nos invitó a café o té, no me acuerdo exactamente. Y Antonio Mairena desde ese momento, pues a mí me dio muchísimo cariño, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿tú quieres ser cantador? Sí. Pues mira, 9 o 10 días tengo un bolo. Yo no sabía lo que era un bolo hasta ese momento. Tengo un bolo en Osuna y ahí te voy a meter. Efectivamente, yo fui a Osuna, se descolgó todo mi pueblo para escuchar aquello, para escuchar a su paisano, y ese fue el primer contacto que, digamos, que yo tuve hablando de una manera oficial. Ese fue el primer encuentro, ¿no? Me acuerdo que iba Antonio Mairena, Platerito de Alcalá, que cantaba muy bien, un hermano de Antonio Machín que andaba por Sevilla, Sí. ¿verdad? Lugo. Tomás Torres y no creo que nadie más, en fin. Y a mí me tocó Pedrito Sevilla, que me ocurrió una cosa con Antonio, que yo estaba allí más perdido que lo más, pero en fin. Digo, voy a preguntarle al maestro, digo, maestro, ¿qué es lo que canto? Dice, yo sé lo que voy a cantar yo, no sé lo que tú cantas lo que quieras, en fin. Aquello me dio un poco... ¿Qué cantaste, José? ¿Qué cantaste? Canté una cosa suya, los tangos de Málaga y Por Soleá y Puerta. No sabía otra cosa, esa es la verdad. ¿Y él te hizo algún comentario después de escucharte? No, en absoluto. Bueno, porque claro, tú hasta entonces la única experiencia así, digamos, artística que tenía era esos teatros que se hacían en la Puebla. Sí. Salvador Cabello, Rafael Herrera, Sí. Tu cuñado, que después fue tu cuñado, que tocaba la guitarra y tú cantabas con él. Y en aquellos teatros, yo creo que me dijiste una vez que llegaste a cantarle Por Soleá a Rocío Torres. A Rocío Que era una Torres. gitana que, por cierto, ha muerto hace muy pocos Sí, días. eso ya me da más pena. Sí. Y entonces tú me decías que le cantaste Por Soleá, ¿y quién tocaba la guitarra por Soleá? Rafael Herrera. O sea que Rafael. llevaba incluso el ritmo para el baile, Rafael. Hombre, ¿Te claro, defendiste? había que hacerlo. ¿Vale? Y allí, en esos teatros, que incluso hubo una obra que me parece que se llamaba Gitanos Errantes, que hizo Salvador Cabello, Sí, también aparecías tú como un ahí cantaba un paso doble. un paso doble. ¿Qué paso Sí, doble? un paso doble. ¿Cuál? ¿Cómo es, Dios mío? Ay, Miguel. ¿Pero de quién era? ¿De quién era el paso doble? Yo qué sé. No. No. Bueno, Tengo yo una gana de gitana, no. Ese era el paso doble. Antonio Romance. Antonio Romance, sí. hombre, claro. Eso. Es un cuplé, el paso doble. Pero en el otro teatro que tú dices, yo le canté a una tal, como él muy bien dice, Rocío Torres, que era un encanto. Sí, muy guapa. Pero Una gitana ocurre una guapísima. cosa de anécdota, ¿verdad? Yo estaba en el molino y claro, olía a orujo, a aceituna y todo eso, ¿no? Yo daba, me parece que eran 10 horas o yo no sé cuántas horas. Tenía yo 16 años, claro. Y terminaba mi trabajo y salía corriendo, que no andando, corriendo, para buscar y llegar a tiempo para el ensayo, ¿no? Entonces yo me echaba como Caracol, eso lo copié de Caracol, claro, porque yo me echaba para cantarle Por Soleá, y me decía, José, échate para allá que huele mucho a molino, mi alma. El orujo. Efectivamente, sí. El orujo. Sí. Eso fue así. Eran las estampas que se Exacto, componían, sí. las estampas flamencas de Caracol,
se llevaban también los Sí. pueblos a los teatros. Bueno, esa digamos que fue tu primera etapa de principiante, pero llega el momento en que tu cuñado, un cuñado posterior, Rafael Herrera, le habla a Francisco Moreno Galván: aquí hay un muchacho en la Puebla que canta, y Francisco, que era un aficionado y de una categoría enorme y de una sensibilidad extraordinaria, muestra interés por conocerte. Y entonces Rafael prepara Un encuentro. un encuentro. ¿Cómo fue aquello? Bueno, ahora yo me entero que iba a venir Francisco a la Puebla y todo eso, ¿verdad? Porque se estaba rodando aquí parte de Lawrence de Arabia, la Plaza España, ¿no? Sí. Y eso fue en el 61. No, 61. Sí, en el 61. El 61. Ah, ¿verdad? Claro, sí, Sí. 61. Entonces me Antes. viene Paquito, uno que está en una fotografía conmigo de chaval, me viene del Central, claro, y me dice: Paquito, sí. Meneses, que de parte de Fernando, que te vayas para allá cuando pueda, que está ahí Francisco Moreno Galván. Total, me arreglo un poco, me voy al Central, a mi gran Central, ¿eh? Porque el Central para mí pues fue un descubrimiento, efectivamente. Entonces me voy, estaba allí Francisco esperando, yo entro, lo saludo, le hablo de usted, no me hable de usted, en fin. Le doy la mano y esa misma noche pues se concreta un encuentro en casa de José Pachón, porque no sé qué pasó, que no se podía cantar en el Central. Entonces nos vamos a casa de José Pachón y ahí me escucha Francisco Moreno Galván, claro. Entonces le dice detrás de mí, porque Francisco no se llama piropo, nunca. Le dice a Rafael, a José Pachón, al otro, en fin, aquí hay material, hay madera, ¿no? Entonces, efectivamente, después me entero y me dio muchísima alegría, claro. Claro, ¿y qué le cantaste? ¿Por soleá o hiciste? Le canté lo que sabía, le canté, fíjate, unos fandangos del sevillano. Le canté los tangos de moda, como he dicho antes, que yo los manejaba un poquito. Y le canté un poquito por soledad, porque estaba allí también Álvaro, que Álvaro para mí era como don Antonio Chacón, Pues ¿no? sí. Álvaro Triguero. Álvaro Triguero era terrible. Ya Álvaro Triguero fue también un cantador de una importancia para Francisco, porque el primero que se fijó Francisco, que ya lo conocía, eran amigos, fue en él. Incluso tú mismo dices que antes Francisco había intentado que Álvaro siguiera los consejos suyos para hacerse cantador, incluso lo llevó a Jerez. Lo llevó a Jerez al concurso que yo estuve allí escuchándolo, ¿no? Sí. Que fue también en el 61, en mayo. Cuando ganó Roque Montoya Jarrito, Sí. que ganó el premio que, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces, claro, Francisco, Álvaro ya se casó, se retiró, aunque él seguía siendo aficionado, y entonces ve en ti y se produce la gran oportunidad, pero claro, Francisco tenía que obtener previamente el permiso de tu padre. Sí, ¿Cómo se consigue? ¿Quién convence a tu padre? ¿Cómo se convence a tu padre para que tú te... Porque aquello, yo no sé decir, irte a Madrid, y tú quizás no conocieras Sevilla. No, vine a sacarme el carnet. A sacarte el carnet. Sí, con Pepe Luis Reina y un amigo que tenía de aquí, de Casa Damas, ¿no? Sí. A sacarme el carnet vine, con ¿Y ya está? No sé, la edad que tenía. ¿Esta vez? Y esa, sí. Te vas, pero para irse a Madrid, en aquellos No, tiempos... miento, y otra vez con Pepe Ginés, Sí, Pepe Ginés estrenando un coche, sí. ¿verdad? Entonces... Y nos fuimos a Baturones de eso, entonces Baturones, fue la primera claro. vez que yo comí gamba y cosas de esas. Baturones. Sí, sí. El mostrador que tenía fuera del mostrador Baturones, allí en la ronda de Capuchino. ¿vale? Exacto. Sí. Entonces, ¿quién convence a tu padre? ¿Tú le hablas, Francisco va y lo No, convence? Francisco, yo... Porque tu padre era reticente, ¿no? Sí, Quería. era muy serio y fe. No sé, pasaba como con los gitanas, la gitana con sus padres, mi padre no sé, pero Francisco le habló muy bien para que yo me fuera a Madrid, efectivamente, mire usted, Juan, si las cosas no funcionan, el niño se vendrá para acá. Yo recuerdo que aquel año 62, yo estuve en el mes de agosto en Madrid con Francisco y Salvador Marín,
Y ya me dijo Francisco, pues ya estoy esperando que de aquí a pocos días se venga Pepe Meneses, se venga a pagar. Y me acuerdo que fue en el 62, en septiembre. 62, en septiembre, el día 11 de septiembre. ¿Y te fuiste cómo? ¿Te fuiste a Madrid? Con Chumi, en una moto Osa que tenía. ¿Y Chumi qué hacía por aquí? Porque andaba por aquí mucho, tenía mucha amistad Chumi con vino Fernando. sí. Fernando y Bernardo. Vino a hacer un reportaje para no sé qué periódico. Para la Actualidad Española, para la Actualidad Española. Y entonces, como si yo fuera un bulto de no sé qué, una caja de zapatos, pásate por Utrera y recoja a Pepe. Sí, así fue la cosa. Por la Puebla. Por la Puebla, y recoja a Pepe. Y claro, pues, le dije a mi madre, mamá, prepárame las cosas que me voy para Madrid. Mi madre puso el grito en el cielo, porque era muy llorona, ¿no? Y, en fin. Entonces se reunió todo en la calle San Fernando, toda la pandilla de vecinos, ¿no? Y entonces yo le digo a mi madre, le digo, mamá, despedida. Sí, no quiero ni una lágrima, ¿no? Entonces yo dije, como digo, sigo diciendo, ¿no? Hasta luego. Y para Madrid. Y emprenden ustedes el viaje desde la Puebla a Madrid, y creo que duermen ustedes en Écija. En Écija, con un calor horroroso. Porque la moto lo daba, horroroso, se calentaba. Ni yo pegué ojo, ni nada. Entonces, de Écija salimos y echamos, de Écija a Madrid y echamos 12 horas. Sí, se formaba eso que se dice perlita en la moto. Sí. Entonces él paraba y le daba con una especie de martillito, el que saca la bujía, claro. La limpiaba y otra vez para allá, claro. Pero la moto se avería. Sí. Definitivamente. No, la moto no se avería definitivamente. Lo que pasa es que había que parar cada 2 por 3. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre que dice Chumi? Mira, pues tú tenías que llegar a Madrid, no que fuera, pero tampoco era cuestión de crear una preocupación en el... ¿Qué solución le dan ustedes a eso? Cuando ya... Bueno, de hecho, pues, es que Chumi se da cuenta, efectivamente, de que yo tenía 19 años y que me estaba dando una paliza en la moto de la leche, ¿no? Entonces ve que adelanta un 2 caballos de esos, matrícula San Sebastián, y efectivamente para el 2 caballos, ¿no? Le da la moto y adelanta la furgoneta, para el hombre, como era de San Sebastián la matrícula, le explica el tinglao, ¿no? Entonces me coge el hombre, el que iba yo más comodito, ¿no? Entonces, efectivamente. Pero resulta que la moto ya no crió más perlitas de esas, y adelantó otra vez, y ya le dijo que se puede venir aquí, y así llegué a Madrid. ¿Hiciste el transbordo? Sí. El transbordo. Eso fue así. Sí. Fue un desastre. Yo llegué hecho polvo. Bueno, pero eso ha quedado ahí en los anales. Por supuesto. Que hasta ha merecido la atención de algunos de los importantes columnistas de la prensa sevillana. Y llegas a Madrid y te dejas en la calle Andrés Mellado, que es donde tenía Francisco el estudio. En la calle Fortuny, donde estaba Fortuny, la embajada. Vivían los padres de Francisco. Claro. Yo creí que era en Andrés Mellado, fue en Fortuny. Fortuny. Él estaba con su padre en la puerta esperando que llegáramos la moto de Chumi y José Meneses. El recadero y el recado. Bueno, el recadero porque aquello, antes de nada, cuando tú empiezas a probar en Madrid, en los tablaos, y la cosa no sale, y venga, y aquí, y allí, mientras tanto, Chumi te convierte en su enlace o en recadero para llevar los originales de los dibujos. Para la redundancia, recadero. Llevar los dibujos que él hacía. A la Codorniz. No, a Televisión Española, que estaba en la calle Cuba. Ya. Estaba en la calle Cuba, y allá que iba yo en el autobús, ¿verdad? A gustísimo, porque me daba 500 pesetas, digamos, al mes. Era un dinero. A mí me parecía, pues fíjate tú, claro, las cuales yo guardaba para mandárselas a mis padres. Claro. Ahí no había... Y yo creo que ese fue el motivo, porque Chumi dibujaba maravillosamente bien, ¿no? Fue uno de los motivos por el cual yo me aficiono a la pintura, ¿no? La pintura para mí es un mundo al que amo con toda mi fuerza. Y lo sabes tú muy bien, que porque yo podía tener una colección de la leche, pero como no soy ambicioso absolutamente en nada,
Pues llegaban los pintores y me decían que escogiera lo cuanto. Siempre escogía lo más debilito, ¿no? Tonto, pero bueno, así era la cosa. Y con eso tengo una colección bastante arreglada, ¿no? En mi casa. Y yo creo que la pintura de Txumi, los dibujos de Txumi me sirvieron para ¿Te eso. aficionaron a...? Sí, para yo entrar en ese mundo. Bien, pero la cosa no salía, aquello se dilataba. No. Tú no, empezaste a probar los tablados. Me dijiste un día que probaste en todos los tablados de Madrid. Todos los tablados de Madrid, menos los canasteros. Menos canasteros, bien. Estaba Caracol allí y... Bueno, por circunstancias. Sí. Caracol ha sido, bueno, ha sido y es para muchos aficionados un cantador fundamental. Lo que pasa es que era un hombre de difícil carácter, sí. Y además ya después contaremos qué te pasó con él en Málaga, sí. En la Semana de Estudio Flamenco en el año 65. Pero prueba en los tablados, ¿y en qué consistía esa prueba en los tablados? Hombre, la prueba consistía en esperar, que tenía su mandanga también, esperar que terminara el cuadro, que terminara todo, efectivamente, y después subirte tú con esa frialdad y esa... Un examen, ¿sí? Sí, una especie de examen, ¿no? Claro. Y te subía y cantaba, venga, canta lo que... Claro, siempre te cogía malamente, o casi siempre, ¿no? Y ya le decía, porque Txumi conocía a toda la gente de todos los tablados, tenía una categoría increíble en ese mundo, ¿no? Y lo respetaban, pero le decía, mire usted, Txumi, que está muy verde y tal y cual, en fin, así era la cosa. Pero entre los tablados que probaste, porque claro, la excusa muchas veces o la justificación de que no te cogían era porque en aquellos años se buscaban muchos cantadores para el baile. Sí. El baile en los tablados era imprescindible. Hombre, era imprescindible. Entonces buscaban cantadores para bailar y te decían, le falta ritmo, le falta oficio. Sí, me faltaba de todo. Es lógico, estaba empezando y por lo tanto era lógico que te faltara eso. Pero llegas a un tablado que tú mismo has dicho que desde que llegaste te encandilaste, que fue Zambra. Sí. ¿Por qué te gustó tanto Zambra? Me gustaba Zambra porque Zambra era, digamos, el tablao más asequible a mi carácter. Ya. Y a mi cante, sí. Todo eso, ¿no? Sí. Porque, claro, Francisco se extrañaba de esas cosas, ¿no? Sí. Yo tengo una foto delante de un Picasso. ¿Por qué te hiciste esta foto delante de este Picasso? Pues porque me gustó el Picasso, ¿no? ¿Y por qué te gusta Zambra? Porque me gusta Zambra, porque veo que aquí hay, digamos... O sea, tú captaste sí. el clima que el la Zambra, pureza que hay. La pureza, claro. Fíjate si habría pureza, se lo digo a nuestros amigos, que algunos no lo sabrán, que su dueño, el señor Casares, era un hombre provisto, él había sido ayudante de dirección del cineasta Fernando Delgado. Exacto. Que era el padre de Guillermo Delgado, el pintor. Pintor, sí. A la sazón vecino de Francisco en el estudio. Buena gente. Pero este señor Casares, allí en el tablado lo llamaban el sifón, porque callaba a todo el mundo. Él callaba a todo el mundo. Es más, prohibía a los camareros servir bebidas mientras estaba el cuadro. Actuaba. Eso lo captaste y sí. Tú dijiste, si aquí me cogiera. Y entonces, así fue. Y entonces hiciste la prueba. Ahí hice la prueba, sí. Y no sé si estoy equivocado, me dijiste que el cante a probar te lo puso Perico del Lunar, el guitarrista, que había sido guitarrista de Chacón, sí. Una personalidad. Estupendo. Y cuando te pregunté yo, ¿qué cante te puso para probar? Tú me dijiste que te puso el cante de Manuel Molina, la seguirilla de Manuel Molina. ¿No? ¿O estoy equivocado? No, está un poco equivocado. Yo canté lo que a mí me apeteció en ese momento, pero lo que pasa es que yo te habré contado que Perico me puso el cante de Manuel Molina para grabar. Para grabar. Yo canté allí lo que se me vino a la cabeza y aquello gustó a Casares y a Rosa Durán, efectivamente. Rosa Durán, claro. Que era su novia, ¿no? Sí, sí. Ahí tenía, Rosa Durán era la que mandaba. Sí, es que Rosa Durán... Ni más ni menos, en fin. Entonces, pues, a Rosa Durán le cayó bien, le gustó mi forma, y entonces dice que se quede José. Se quede José, me iban a hacer un contrato cuando efectivamente me llaman de Barcelona, como éramos tan sumamente serios,
y seguimos siéndolo, porque Francisco esas cosas no se las saltaba ni para atrás, ¿no? Me habían llamado de Barcelona, dimos la palabra a Barcelona sin contrato ni nada, y llama Pericos del Lunar, pues como lo citábamos y le dijimos que me habían llamado de Barcelona, pues un repetitivo todo. Y efectivamente me dice el Perico, no se preocupe usted, Paco, que cuando vuelva de Barcelona entrará en Zambra. Efectivamente así fue. O sea, que te coincidió. O sea, no tenías trabajo y de buena primera te coinciden dos. Sí, Eso sí, es una cosa así que fue. se da mucho en la demanda de trabajo, claro. Sí. Y entonces te esperan en Zambra y te vas a Barcelona. Me voy a Barcelona con la Singla. Con la sigla, cantar con la sigla, que estuviste en Alemania, en Austria, con ella, y conociste ese otro mundo Sí. gitano de Barcelona, porque la mayoría de la gente que iba con la sigla eran gitanos. Bien, y conoces Barcelona y tienes tus primeros contactos a través de Paco Revés. Paco Revés, que era un pintor retirado, yo le vi cosas a Paco Revés muy buenas en pintura, ¿no? Pero él era un bohemio y era amigo de Gade en ese momento. Se convirtió en de representante Corberó, de Gade, de Vicente Escudero, que fue el quien me lo presentó, esa suerte tuve. Y entonces, pues nada, ahí se empezó a trabajar con la Singla y después se hizo un corto para la televisión alemana, muchas cosas, ¿no? y allí empezaste... Yo de hecho me fui a vivir con los Eso con te los iba a gitanos, decir, te iba a con los decir. gitanos. Me fui a vivir a Montjuïc, que ya no existe, ¿no? Y yo tenía mi hotel, no me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo. Bueno, yo tenía mi hotel pagado y yo a lo que iba al hotel era a ducharme, arreglarme, porque allí arriba había de todo. No purgas, no sé cuánto, pero allí estaba yo y estaba a gusto. Pero claro, esa etapa tuya en Barcelona, aparte de conocer a todos aquellos intelectuales de Barcelona, que coincidía con un movimiento también que había en Barcelona, Sí. de vanguardia y de Muy lindo. Pero llegaste a conocer a Carmen Amaya. Llegué a conocer a Carmen Amaya, como te he dicho antes, que conocí a Vicente Escudero, sí. Y Carmen Amaya, ¿qué impresión te causó Carmen Amaya? Tremendo. Eso es tremendo. La conociste. Sí. La conocí, bueno, la vi de bailar, efectivamente, porque nosotros fuimos, teníamos que actuar en Montjuïc, eso fue la Virgen del Carmen. ¿Cuándo es la Virgen del Carmen? Julio, Carmencita? 17 de julio. 17. Bueno, pues nosotros nos fuimos un día antes. La vi de bailar, que le cantaba Chocolate, tú fíjate, ¿verdad? Y nada, llegó la hora de cenar y entonces nos invitó a todo el cuadro, que aquello fue tremendo, ¿no? Lo pagó ella, detalle tremendamente humano, bueno, y tuve la grandísima suerte de conocerla, ¿no? Y cuando la conociste de entrada te dijo, ¿qué pasa, primo? Sí, ¿Eh? eso era una locura de mujer, una locura. Y conociste a Pérez también. Conocí a Pérez, que me acompañó a la guitarra. ¿Te cantaste con Pérez? Es a la curioso, guitarra? sí. Era un buen guitarrista, Pérez. Hombre, decían. su rumba y en esas cosas pues lo manejaba bien, ¿Y ¿no? qué cantaste tú con Pérez? ¿Qué fue lo que cantaste? Porque en un pueblo ¿qué, de la... ¿qué cante hiciste? por Soledad. Por Soledad, ¿y te acompañó? Me Bien. acompañó él, sí. Ajá. Porque hay un pueblo que se llama Calella de Mar, ¿verdad? Y las cosas de Paco Revés, claro. Llega el momento de actuar y no había guitarrista. Y Paco Revés tan tranquilo, ¿no? Y le digo, Paco, ¿y ahora qué hacemos? Y resulta que estaba allí Pérez y le digo, Pedro, acompáñame tú, hombre. Yo no sé tocar, primo, porque no sé cuánto y tal. Lo convencí y me tocó por Soledad, ¿no? Que había un público de la leche, ¿no? Porque estaba la gente de París más, estaba... Total, que lo convencí, me tocó por Soledad y aquello salió adelante. Digamos que gracias a Pérez y gracias... Terminaste esa campaña Volví y en vuelves a septiembre, Madrid. vuelvo en septiembre. Y Perico de Luna cumplió su palabra Claro, y te metió en Zambra. en Zambra. Empezaste a trabajar en Zambra. Sí. Yo supongo que para ti empezar a trabajar en ese tablao, creo que resultará algo no solamente ilustrativo, importante, sino además
será inolvidable para ti. Sí, totalmente. Debutas en Zambra, ¿y con quién te encuentras allí? ¿Con qué cantante? ¿Con qué artista? Me encuentro con Pepe el Culata, bueno, aparte de Rosa Durán y el cuadro flamenco de las mujeres, eran todas bellísimas, evidentemente, bueno. Y me encuentro con Pepe el Culata, me encuentro con Pericón de Cádiz, Manolo Vargas, me encuentro con Rafael Romero y me encuentro con Juan Barea, que era una excelentísima persona, cantaba maravillosamente bien, siendo de Burriana, ¿no era de Burriana? Burriana. Ahí de Castellón. Entonces para mí aquello fue otro descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento, digamos, maravilloso. Me ocurre una cosa muy graciosa, el cuadro cuando entre número y número, las palmas, ¿no? Sí. Animar aquello y esperar que llegara el momento de quién iba a meter mano, ¿no? Entonces un día di una palma de más, ¿ves? Mañana la de menos. Sí. Y cosas así, ¿no? Porque yo me di cuenta que... Pero ahí es donde tú adquieres el oficio, de verdad. Ahí es donde tú... Sí. Con esos cantadores que había ahí, en la etapa. Claro, yo de quien más aprendí, desde luego, lo he dicho siempre, ¿no? Sí, fue de Rafael. No te has tapado nunca. No. Además, está bien que lo digas, Sí. pero más bien está que los aficionados vean en tus grabaciones ese matiz que tú siempre le das, por ejemplo, a la rondeña, a la petenera, a los tientos. No es una imitación de Rafael Romero, es lo que Antonio Mairena decía, y tenía tanta razón, el matiz del cante de cada uno. Eso es una cosa que es lo que verdaderamente llega al aficionado y lo estima. Rafael, para ti se nota en tus cantes de que ha sido un referente y un gran maestro, aunque los otros también eran enormes, por supuesto. sobre todo Perico Durán y Rosa Durán, que Rosa Durán era hija de Isabelita de Jerez, y aunque los vínculos no están muy determinados, dice que era nieta de Diego el Marrulo, el cantador. Bueno, eso lo decía ella. Sí, bueno, no está muy claro, pero vamos. Sí, pero no. Lo que sí es verdad que el baile suyo, y aquí en Sevilla dejó una muestra, me parece que fue la segunda Bienal, cuando bailó en el Teatro López de Vega, la caña hizo una caña de una belleza y de una singularidad extraordinaria que dejó a todo el mundo encandilado, ya en su última etapa. Claro, Zambra fue para ti prácticamente una universidad. Estamos en una universidad, pues una universidad, ahí absorbiste todas las enseñanzas que luego te sirvieron para ir dando pasos adelante, porque luego llega el año 63 y surge el primer disco. Sí. La posibilidad de grabar el primer disco. Y hay una cosa que me llama la atención, que es que cuando se llega a que la RCA da la conformidad para grabar, tú se lo dices a Francisco, y Francisco te dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, así fue. Y entonces yo le digo a Francisco, ¿qué hacemos? Cantar las cosas nuestras, no las cosas de nuestro pueblo, cómo vive la gente, todo eso, ¿verdad? Claro. Y efectivamente él cede por ese camino, y claro, cuando le digo que quiero que me tenga que comer show, puso el grito en el cielo. Esa es otra. Pero bueno, ¿por qué? A mí me gusta Melchor y quiero que me tenga que comer show. Claro, Francisco consideraba de que Melchor era un artista consagrado, y que tú estabas empezando y que tú no estabas todavía para un tocado, pero consigue que fuera Melchor a base de qué, ¿cómo consigues tú? Porque Francisco abandona, Francisco no da la cara en ese momento. Bueno, sí, por supuesto. De tanto es así que el día que quedamos para ir a ver a Melchor en la calle Chegaray, en el Bar Domingo, sitio donde se comía maravillosamente bien. Ese es el de los potajes. Sí, el de los potajes. Pues él no entra, él pasa de largo del bar y yo me meto para adentro, estaba con Antonio Mairena y aquello fue ya la guinda, ¿no? Y Antonio me recibe, pero tú no conoces a ese muchacho, si es de al lado de tu pueblo, de la Puebla de Casalla, no sé cuánto, bla. Total, marchó muy bien, no andaba muy bien de la cabeza, puesto que había perdido a su mujer que la adoraba. Y a mí pues me recibieron allí de maravilla, ¿no? Y una vez que las cosas se aplacaron bastante para hacia al lado, pues ya me salí a la calle y le digo a Francisco, pasa. Francisco conocía a Antonio Mairena, evidentemente. En fin, aquello fue hasta que ya le digo yo, bueno, ¿y tú qué quieres, niño?
mire usted que tengo que grabar, y me han dicho que grabe La Soleá por Sigrilla, por Bulería, y el Milo Braga. Y vengo a que me diga usted qué es lo que quiere cobrar para decírselo a la casa grabadora, a la RCA Víctor, que era entonces, año 63, en marzo. Efectivamente, pues me dice Melchor, bueno, pues 3.000 pesetas. Yo se lo digo a la casa grabadora y efectivamente se da el visto bueno para que yo hiciera mi primer disco. Melchor accede a eso, te abre, pero ahí nace también una amistad, Una amistad muy grande. que va más allá de lo que es lo profesional en ti y en Francisco, porque ya Melchor se convierte no solamente en un apoyo continuo a ti, sino también en una estrechísima amistad entre Francisco y tú. ¿Qué recuerdas tú de todo lo que vino después, la amistad con él? Porque ¿qué fue lo que te pasó en la semana de estudio flamenco en Málaga, cuando estabais contratados Enrique Morente y tú, los dos, en un homenaje exclusivo a Manolo Caracol? Manolo Caracol viene a Málaga y viene con Melchor. Sí. Tú, allí estaba Manolo Parrilla también. Manuel Parrilla, que Manuel me encantaba. Parrilla, en Parrilla de Jerez. Pero tú, cuando te enteras que está Melchor, tú quieres cantar con Melchor. Yo quiero que me toque la Melchor, claro, y le digo a Francisco, ¿por qué no va? Habla con Camarón, iba a decir, con Caracol, y le dice que si deja que me toque a mí, ¿no? Francisco, yo no voy. No quería. Sí, las cosas de Francisco, era así, la timidez lo arrastraba, vamos, una cosa tremenda, ¿no? Digo, no vas, no iré yo. Entonces voy, me acerco a Caracol, le digo, tío, ¿por qué no deja usted que me toque Melchor? Cuando tú tengas la categoría que yo tengo, te tocará Melchor. Hey, di media vuelta llorando y me fui. ¿Lloraste? Pero ¿Lloraste? sí, yo lloré. Pero esa noche lo castigó Dios a Caracol, porque bailando por bulería se le cayeron los pantalones en el escenario. Sí. Y entonces va Pilar López por detrás y se lo sube, ¿no? Y eso fue, digo, esto por haberte portado mal conmigo. Eso, claro. Sin embargo, tuviste que cantar con Parrilla. Canté con Parrilla, que era un pedazo tocado, pero estaba allí metido Melchor, claro. Claro, sí, claro, enorme, Melchor. Fíjate cómo sería, y además tú lo sabes, cómo sería la clase de amistad que tenía con Francisco y contigo, sobre todo con Francisco, que lo adoraba, que ese poema precioso que le hizo Francisco, que se llama Cante triste en la muerte de Melchor. Sí. Esas cosas tan bonitas que él dejó en un poema que es una delicia, porque demuestra lo que una persona es capaz de despertar en otra, en el terreno de la sensibilidad y del arte. Pero Melchor llega un momento en que empieza a recomendarte a su hijo Enrique. Sí. Enrique era bastante más joven que Sí, Enrique nosotros. murió con 61 años, es decir, que yo le llevaba Vamos, 7 u 8 años, ¿no? un poquito más. ¿Un poquito más? Sí. Bueno, un poquito más. Si tenía 61, nosotros tenemos 73. O sea que, Sí, yo voy para 74. Bueno, sí. Entonces, Enrique, tú empiezas con Enrique y una de las veces me parece, si no estoy equivocado, que te lo llevas a París. Vas a París Sí, con él. Que es de en el las año veces- 70. Y ya después desarrolla la vida de Enrique, que Enrique ha sido uno de los grandes tocadores que a ti te han tocado, dejando aparte a sus padres. Pero las demás grabaciones también se hacen con Melchor. Las primeras, Sí. los cantes flamencos. Se hicieron mágicos. muchos primeros discos. Y él te incluso te hace un cante una vez, o te apunta un cante. Ah, sí. Era una minera, ¿no? Sí, una minera, Melchor, creo, una una Atalanta, sí. Que era como que decía. La llamo, todas las mañanas la llamo. Ay, la llamo. Y esto me lo hacía él cantando. Todas las mañanas la llamo. Que para echarle de comer. Y al tiempo de echarle el grano.
donde se vino a poner, ay, la tortolita en la mano. Es un cante precioso. Ya después, en uno de los versos del poema de Francisco dice: ya no se posará la tórtola en su mano. Qué bonito, bonito. Y llega un momento en que sigues adelante en tu empeño y llega otro momento crucial en tu carrera. Yo diría que el más crucial de todo, que sí, es el concurso de Córdoba, año 65. Tú estabas haciendo la mili aquí en Sevilla. En caballería. En caballería. Que por cierto, en esa época, tú, el primer disco, te escapas un día del cuartel, no sé si te pones la ropa de paisano, y te presentas en el bar Pinto, en La Campana, y llevabas un disco y se lo dejas a Pepe Pinto. A Pepe Pinto, sí. José Torres Garzón, marido de la niña Los Peines. Y al poco tiempo vuelve, si no estoy yo equivocado, sí, sí, y le pregunta que qué le había parecido el disco y qué te dijo el Pinto. Que era un grandísimo cantador también. Un poco feo decirlo aquí, ¿no? Tú tienes dos bemoles para que la gente no... digo, José, ¿qué le ha parecido esto? Lo has echado tal y cual, en fin. Al Mirabal, ¿se refería al Mirabal? Sí, que todo el mundo dice... Castaña de Galarosa, no sé qué, no sé cuánto, y yo decía otra cosa, claro, refiriéndome a gente de mi pueblo. Y nada, pues resulta de que Pepe Pinto, como agradecimiento, esto es muy gracioso, y si queréis triste a la vez, porque claro, me regala el disco grande donde viene Pepe Pinto, Pastora y Tomás Pavón en la carpeta, ¿verdad? Entonces yo le dije, digo, José, fírmenmelo usted. Dice, ay, se me han olvidado los gafas. Y es que era analfabeto por completo, ¿no? Sí. ¿No? Paco, ponga usted ahí lo que yo le voy a decir. A este gran cantador, Sí, cantador. lo tengo en casa. Y lo firmó Francisco, claro. Claro, es que el Pinto, claro, lo que él, creo yo, que expresaba en ese, es que Castaña de Galarosa, Melocotones de Ronda era el Mirabal que se conocía. Es que cantaba todo el mundo. Y tú, se entretuvo Francisco en hacerte una letra extraordinaria. Vengo de la coronela de torear un becerro. Pero ahí hay otra estrofa que sí. Francisco dice que te conoció cuando vivíais los 9 en una habitación, sí, alumbrando con un candil. Y ese episodio que él observa coincide con una práctica que había y que creo que todavía existe en los ayuntamientos, que era el poner unas contribuciones especiales cuando se hacía alguna obra pública en beneficio de los vecinos y había que pagar, y entonces en tu casa no había ni para comer ni para alumbraros y contrastaba con la situación que se os exigía. Y Francisco se entretuvo en hacerte con 1000 suores. Puse en mi puerta 7 faroles, verte y no verte, y el candil de mi casa no tiene aceite. Me hago cruce, que en el cabildo falten las luces. Eso supuso una renovación, y lo vengo de la coronela. Fue cuando, a instancias de él, Francisco empieza a escribir cosas cercanas, la vida que le rodeaba, y claro, eso llamaba la atención incluso en los propios profesionales, como hemos visto que manifestaba el Pinto. Claro, cuando tú vas a Córdoba, Francisco te dice, tú estás loco. No siempre había algún pego. Sí, claro, era un hombre tan exigente que tú, como vas a ir a Córdoba, lo mismo que cuando a ti, ¿cómo te va a tocar el show? Claro, siempre, pero tú insistes y vas. Y llegáis a Córdoba
en aquel mes de mayo, tú casi acabando la mili en el 65, y coincidís con Antonio, ¿y quién más? Estábamos en la tendilla, ¿no se dice? Sí, la tendilla. Sí. Y había una reunión tremenda, que estaba Pablo García Baena, gran poeta, estaba Ricardo Molina, estaba Francisco, estaba Tomás Torres, estaba Guantalega, la leche de gente, ¿no? Por eso he dicho siempre, Miguel, que yo me he formado con una pureza y una humanidad tremenda. Indudablemente. Y yo eso no lo puedo perder. Sí, no claro, lo puedo perder. Claro. No. Pero entonces, es que... ahí le dice Ricardo Molina, otro gran poeta, a Francisco: Paco, ¿por qué no se presenta Pepe a más cosas? Porque el Mirabal lo maneja muy bien. Entonces Francisco le contesta: no, Ricardo, él viene preparado a cantar por tonada y por sigrilla y punto, ¿no? Y eso fue. Que tú ibas allí sin tener nada con que la perder, mayor naturalidad del mundo, y te encuentras nada más y nada menos que te dan el premio de honor Tomás el Nitri. Nada menos que Tomás el Nitri. sí. Claro, eso que tiene y aparece como un premio, en realidad también era un compromiso enorme para ti. Sí, porque tú tenías 23 años. 23 años. Un premio con la significación que Tomás el Nitri tenía, que Tomás el Nitri era un cantador, según la historia y según los expertos, era un cantador de un eco gitano, que era la contraposición a la maestría del gran Silverio Franconetti, lo cual para ti eso supone un compromiso. Tú no podías, por supuesto. Es un peso que tú has tenido, que lo has llevado muy bien, porque tú te has dedicado a lo que pudiéramos decir la esencia del cante hondo. Y hay una letra por Soleá que dice: yo no me ando por las ramas, aunque allí esté lo florío, que en el tronco está la savia. Claro. Y esa savia te la da a ti ese premio, y tú lo llevas. Y entonces cuando Francisco empieza a creer un poco en que está dando pasos para conseguir el proyecto que él tenía, de conseguir el cantador serio, riguroso, profundo, que él evocaba en la figura de Javier Molina en la guitarra, y en la figura egregia de don Antonio Chacón. Sí. Empieza a creerse eso él. Y a partir de ahí, pues ya se pone un poco más pendiente, y seguís trabajando, porque la tarea tuya de aprender fue muy dura en Madrid. Me dio más de un guantazo. Te obligaba a escuchar. Sí, pero claro, claro, más de uno. Sí, eso podía ser la forja de lo que él pretendía que fuera, o el cantador que él concebía, que como muy bien han dicho algunos, Francisco en el fondo lo que era un cantador frustrado. Totalmente. Lo que pasa es que él necesitaba la voz. La voz era la de José Meneses. José Meneses era el que interpretaba las letras. La letra la tenía José por Francisco, y Francisco tenía la voz por José. Una de las parejas intelectuales más importantes de esa etapa del flamenco, junto con Ricardo Molina y Antonio Mairena. Sí. Esa es una opinión personal mía, que creo que son las dos parejas que más han hecho por la revalorización, por la dignificación y por tener el sitio que el flamenco cogió desde los años 60 hasta nuestros días. Pero claro, llega el trabajo, llegan los contratos, llega todo eso, y entonces la gente empieza a darse cuenta de que hay un cantador joven que canta letras nuevas, pero con sonidos o con ecos viejos, y empieza a producirse ya la atención no solamente de los aficionados viejos, sino también empiezan a llegar gente nueva, de capas sociales nuevas, estudiantes, porque lo que dice José Meneses en sus letras ya no es una cosa que interese estrictamente a los flamencos, sino también al mundo universitario, al mundo laboral. Por supuesto. Y se producen los primeros esbozos de críticas. Tú empiezas a recibir las primeras críticas, entre otras razones, porque los aficionados flamencos se despistan un poco cuando empiezan a escuchar esas letras en músicas tradicionales, pero que los descolocaban. Pero también hay otro sector que se empieza a dar cuenta de que el cante
está sirviendo para contar un poco o compartir lo que la realidad deparaba. Así es la cosa. Y los intelectuales con los que tú conoces en Madrid, a Antonio Gala, a Manuel Alvar, a Felipe Sordo, a una serie, ellos también se fijan en que ven en ti como un exponente del pueblo puro. Pero ¿qué ambiente, ese ambiente, cómo lo encajabas tú en ti? Uy, maravillosamente bien. Sí, porque, claro, yo llego a Madrid, pasa todas esas cosas, hago la mili, bueno, antes de hacer la mili, pues, efectivamente, cuando nos reuníamos que nos reuníamos todos los días, digamos, con la gente que ha dicho Miguel, Fernando Quiñones, Luis Rosales, José Manuel Caballero Bonar, yo me lo pasaba muy requete bien, se aprendía lo que no está en los escritos, claro, esa es la verdad. Yo no abría la boca más que cuando, no sé, me daban entrada. Lo dicen ellos alguna vez, siempre sí, estaba callado. Sí, es como mejor se aprende, claro. Claro, de verdad. Y efectivamente aquello para mí fue un mundo de como cuando voy a Roma y conozco a Alberti. Era el 67, eso vamos a hablar. Eso fue en el 67. Y yo ¿Por qué fuiste a Roma? A doblar una película. ¿Una película? Sí. ¿Pero tú de actor? No, de actor no, hijo, de doblar, digamos, lo que hacía Hugo Toñasi, que era el actor. Porque Hugo Toñasi... Ah, doblaje de voz. Sí. No, yo cantaba una saeta. Ah. Cantaba una saeta, pero en un momento un poco difícil, ¿no? Porque él se enamora de una monja, ni más ni menos. Entonces, para pasarle el mensaje a la monja, pues coge con eso que se tira las cortinas, ¿verdad? Y ahí escribe un mensaje, lo ata al papelito y se lo va bajando. Cuando eso va bajando, la cámara enfoca eso y ahí canto yo la saeta. Ah, la saeta con letras. Sí. Letras. ¿Por qué no te detienes, Judas, en la venta? Ah, hombre, que esa, claro. Y no maltrates al cordero. En el archivo, no sé, la cantas Jarrito o... No sé. O así, no. Bien, esa es el viaje, pero ¿y cómo conoces a Alberti? ¿Tú ahí? Hombre, conozco a Alberti porque Daniel Zarza Vázquez, sobrino de Vázquez Díaz, el pintor, ¿verdad? Y José María Moreno Galván, uno me da una botella de chinchón y otro me da una botella de finolaína. Con una carta. ¿Para quién? Para Rafael, para se la veía a él, claro. Y efectivamente así fue, ¿no? ¿Y tú te presentas allí? Bueno, una vez que llego a Madrid me tenían los italianos aquellos. Roma. El hotel, Degli Arangi, Vía Garibaldi, no sé qué, no sé cuánto, va. Lo llamo por teléfono. Rafael, soy José Meneses, que estoy aquí, que traigo una carta de Daniel Zarza Vázquez para usted. Bueno, pues vente para acá, coge un taxi y dice, vía no sé cuánto, o tan toto, y así se lo dije al taxista, claro, y me llevó. Y entonces, pues, allá que me fui a conocer a Rafael y a María Teresa, que fue una maravilla. Y claro, nace una amistad, ahí, tremenda. Él se admira y estás con él, te atienden cariñosamente, te vienes a Madrid y regresas. ¿Y qué, cuándo te mandan el poema que te hizo? El poema me lo mandó en el año, si no recuerdo mal, 68. Sí, por ahí, en junio. Entonces yo estaba enfermito en la cama con 39 de fiebre. Y eso que voy a contar, pues, fue así. Entonces, estaba anocheciendo, suena el timbre, va Encarnación, le abre al cartero y le da la carta, plan. Y era el poema de Rafael Alberti. A la voz de José Meneses. A la voz de José Meneses, entonces yo lo abrí, lo leí, se me quitó la fiebre y empecé a dar saltos en la cama. Sí, así fue. No, es una belleza el poema. Además, Alberti no le hace el poema a José Meneses. No, a la le voz. hace el poema a la voz de José Meneses. Sí. O sea que Alberti, hombre, conocería el flamenco, del puerto, y él lo que se admira es del sonido de la voz. De la voz. Y hace esa Porque maravilla. él hace
tan solo penando sin saber que un día una voz que me vino de lejos me consolaría, voz que me cantaba los años oscuros, la fatiga de todos mis muertos entre cuatro muros, el arranque ciego, la sangre valiente, ese toro metido en las venas que tiene mi gente, tan solo penando, no, falta un poema ahí, ¿no? Un verso, ¿no? Lo de... Sí, tan solo penando sin saber que un día esa voz que me vino hasta Roma me consolaría. Maravilla, eso ha tenido, vamos, de hecho mucha gente, tú lo pusiste en la carpeta de un disco. En la contraportada. Claro. Y ya después has coincidido con él muchas veces. Muchísimas veces. París. No, es que siempre que cumplía años me llamaba y entonces yo cogía el avión, que me da un susto horrible, y me iba para allá. Claro, esa amistad tuya con intelectuales y con artistas no fue bien entendida en algunos sectores de la crítica, eso... porque te estimaban que tú eras un producto o eras de la burguesía liberal madrileña, de los intelectuales, snob, y ahí empezaste, no sé, la gente no entendía eso. Yo ya no sé si atribuirlo a eso, a algún sentido de esto de menosprecio por... Pero eso te empezó a molestar porque era molesto. Mucho. Claro. Hay un momento en que, por ejemplo, ocurre con Francisco y Manolo Barrio, ¿no? Aquí en Sevilla. Bueno, ¿y qué hace José? Paco, bueno, pues José allí está, no sé qué, no sé cuánto, y llega a decirle, bueno, no perderemos un cantador. Y Francisco le contesta, yo prefiero perder un cantador y ganar un hombre. Es verdad, recuerdo eso. Lo eso recuerdo. Pasó con Manolo Barrio, perdón. Sí. Pero y efectivamente fue así, ni se perdió el cantador ni se perdió el hombre, ¿no? Bueno, porque aquí soy exactamente igual que cuando me fui, pero con más sapiencia, claro. Bueno. No es pedantería, ¿no? No, lo que pasa es que lo único que pasa no es pedantería, lo único que ocurre es que realmente tú eres consciente de que el proyecto de Francisco, con las exigencias y con las metas que él tenía, no se completó, porque él siempre exigía más. Nunca le oí decir, yo te he visto de cantar perfectamente, si no perfectamente, que ahora hablemos del concepto que tú tienes de lo perfecto, que una vez dijiste que perfecto no había nada, que perfecto había el David de Miguel Ángel, Mozart en la música y las meninas. Es decir, ese es tu concepto o los tres ejemplos de lo que es la perfección. Pero Francisco tampoco consiguió, y yo muchas veces hablaba con Francisco y decía, es que tú no has conseguido imbuirle a José tus virtudes, sino tus defectos. Yo de broma, ¿no? Claro. Y es verdad, pero claro, no se entendía, y era porque cuando tú venías, por ejemplo, tú tienes un contencioso con Sevilla que yo creo que no existe. La afición de Sevilla siempre está contigo, siempre. Otra cosa es que algún sector de la crítica de Sevilla no estuviera en determinado momento, porque tú eras un cantador formado en Madrid. Tú tenías tus círculos de amistades en Madrid. Tú en Zambra, que yo sepa, nunca fuiste a ninguna fiesta de señoritos posteriores. No iba hasta que un día fui. ¿Fuiste a una fiesta? Hombre, sí, porque me llamaron la atención, fueron los Huarte, ¿no? Félix Huarte, el que me dijo, Meneses, ¿usted qué tiene con nosotros? Que no. Porque esos eran los que daban las fiestas. Claro, entonces, digo, no, es que Francisco Moreno Galván, persona a la que usted conoce, pues me ha prohibido de ir a la fiesta por no malearme, descansar más, sí, esas cosas. Sí, bueno. Total, que digo, pero esta noche voy a ir a la fiesta. Vivía en la Castellana, allá arriba, cerca del Bernabéu. Entonces voy a la fiesta, fíjate quién iba a la fiesta. Trini Heredia, Luisa Romero, Rafael Romero, todo lo que he nombrado antes, ¿no? Cuadros, exacto. Entonces tenía de pintura lo que no está en los escritos. Y yo me voy derecho a un cuadro, ¿no? Entonces me dice Félix, dice, ¿te gustó la pintura, José? Digo, me encanta, Félix. Dice, pues entonces eres un contertulio más de la casa, puedes venir cuando te dé la gana, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue 2 veces y ya no fui más. Claro, eso
aparte de la ficción en Sevilla, que era muy conservadora, muy tradicional, y también la crítica, eso no lo terminaban de encajar. Sin embargo, tú siempre seguías tu camino. Yo me acuerdo que tú venías a Sevilla y tú te reunías aquí con Carmen Lafón, con Joaquín Sáez, con Pepe Soto, con gente de ese mismo talante y de esa misma entidad. Y eso no se acababa de... Pero la afición de Sevilla al cante siempre ha estado contigo. Y lo que es la sociedad de Sevilla de aquellos años, yo creo, si no estoy equivocado, que tú el primer festival que cantaste en Sevilla, cuando tenías 23 años o menos, 22, fue el único festival que se ha hecho en el Parque de María Luisa, aquí en Sevilla, en la Glorieta de los Lotos, en junio. Ahí estuve yo. Del año, con la Talegona, con Juan Talega, con Antonio Mairena, con Manolo Mairena, con Chocolate, con Farruco, y te presentas tú con 23 años, claro, recién ganado el premio Tomás el Mitre de Córdoba, cantaste en ese festival. Después tú en Sevilla has tenido reconocimientos populares de Sevilla, Saeta de Oro, que se le dieron a un disco que tú tuviste el atrevimiento, porque no era usual, las saetas se grababan con tambores y trompetas, y tú te presentas con un disco, microsurco, con la guitarra de Melchor cantando saetas. Ahí me dieron todas. Bueno, pero eso estaba ahí, eso estaba en tu línea. Estaba pero en es que pasa una cosa curiosa, que a los 3 meses Pepe Marchena graba un disco con guitarra de saeta. Yo no sé si Marchena lo grabó antes. ¿Te lo juro? No, sí, no, yo recuerdo, lo que no sabía, lo que yo no sé si Marchena grabó eso o lo había hecho ya antes. La discografía de Marchena tan extensa que no. Entonces, no, la verdad es que a mí me han dado mucha leña. ¿Sabes? No, sí, bueno, te han dado, y más que te dieron después. Sí. Lo que pasa es que tú, siempre lo digo, tú no has jugado nunca, ni has utilizado ni tus avatares negativos, ni los positivos tampoco. Es una palabra, tú has roneado muy poco. Muy poco nada. Y además no has sabido ni has querido. No. Pero es verdad que a nosotros mismos, porque en el mismo año 67, cuando tú estuviste en Roma, nosotros hicimos la reunión de Cantes Hondo de la Puebla, la primera, que fue una iniciativa tuya que Francisco no quería por nada del mundo. También se negó. Eso, estaba negado siempre a todo, ¿no? Y aquello lo vivimos nosotros muy directamente. Y la reunión de Cantes Hondo se forja en el chalet de Eduardo En Fuengirola. Fuengirola. Sí. Y el nombre de reunión de Cantes Hondo se lo puso Joaquín Sáez, el pintor y amigo nuestro. Linda persona. Hombre, y cuando estaba, no sabíamos, festival no queríamos, gazpacho, porque claro, nos dábamos cuenta de que el mundo del flamenco, los artistas tenían cosas de camarón, salmonete, todo eran cosas de comida, y los festivales también eran cosas de comida, y no sabíamos qué ponerle. Y Joaquín Sáez dijo reunión, y le pusimos. Así fue. Y la reunión de Cantes Hondo en el año 68 recibió, como tú recordarás, las críticas más duras. 67. 67 fue la primera. Ah, perdón. En la segunda fue cuando nos tacharon de snob, de dictador. Te salvaban a ti nada más. Te salvaban a ti, decía el joven José Meneses, agobiado por la dictadura de los snob. Y entonces fue cuando a nosotros nos causó mucho dolor eso, porque nosotros que nos estábamos esforzando por hacer una representación pública del flamenco lo más digna posible, nos encontramos de una primera, de una crítica, procedente de algunos elementos de izquierda. Era como José si María Rodríguez Méndez. José María Rodríguez Méndez, de Triunfo, sí. de la revista Triunfo, que tanto nos ayudó a nosotros al principio, pero de buena primera aparece este hombre diciendo unas cosas, flamenco de arte y ensayo en la Puebla de Cazalla. Y aquello nos puso a nosotros, bueno, no nos están entendiendo, o sea, nosotros nos estamos esforzando aquí en plantear una propuesta diferente a todo lo que hay, y ahora nos sale esto. Que era como si se hubieran inventado, la propia izquierda se inventara una crítica contra sí misma, algo que no. Y después, cuando llega la etapa de la transición, todavía fueron más duras las críticas. Pero claro, en medio de todas estas cosas también suceden cosas agradables. Tú cuando grabas uno de los discos que grabas, cuando terminas de grabarlo, te vas con Melchor a una tasca de Madrid
La taberna de Don Jaime. La taberna de Don Jaime. Ahí es donde pide Melchor un gazpacho. Sí, sí, sí. Y no había tomate. ¿Qué tuvieron que hacer con él? No, tenían de todo porque hacían un pescado riquísimo. Pescado como se hace por aquí abajo, ¿no? Y se le hizo un gazpacho porque el Melchor era, digamos, de los... era como un niño chico. Se le antojaban las cosas y había que hacérselas. ¿Y allí estaban, allí donde tú coincides con Antonio Sevillano? No. ¿No? Antonio Sevillano fue en otro, al lado de los canasteros, en la calle, no me acuerdo ahora mismo, no se me viene a la cabeza porque estoy bastante nervioso. Pues, ¿te estás poniendo nervioso? ¿Por Sí, qué? ¿Por qué? no lo sé. No, bueno, pues hay que aplacarse, ¿no? Porque No, estamos... bueno, sí. Bueno, vamos a ver. Lo que te quiero decir que tú le dijiste al sevillano una cosa que es muy significativa. Antonio Pérez Guerrero, el sevillano, fue un cantador muy estimable, que tenía un fandango hermosísimo y difícil. Y tú te vas para él y ¿qué le dices? Le dices... Antonio, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque allí estábamos, el día que se graba el disco estábamos todos contentísimos, en fin, y él estaba en la barra, ¿no? Saludó, hola a todo el mundo, claro, con un sombrero blanco de esos de paja, ¿verdad? Y me voy hacia él y le digo, quiero ser amigo de usted. ¿Y por qué? Digo, porque me gusta cómo canta usted. Y aparte de eso le voy a decir una cosa, usted va a pasar la historia como fandanguillero, ¿no? Y yo tengo un cante que he grabado de usted por soleá, porque además es verdad, él hace la letra, ahora no me acuerdo, ¿ves? Un cante de Triana por soleá que lo grabó Antonio también, en fin. No me acuerdo. Sí, Marco medio serrana, yo tendí mi rale, porque no alcanza mi fuerza, ya para lo que tú vale y lo hace muy corto. sí. Con el tiempo, eso que yo te dije en casa una vez, con el tiempo, pues el cante ha ido ganando, yo creo. No pierde pureza y ha ido ganando, digamos, espectacularidad. Claro. Que a lo menos no es lo viable. Yo siempre he sido... me gustan las cosas cortas, pero No, es que, así quedó. Pero eso queda muy bien. Tú hay veces que lo haces muy bien. Sí, un cante que me gustó hace muchísimo tiempo. Claro, esos son la gente que aportan algo. Hombre, claro, Hablaba claro. antes. Claro, a ti, tú has sido siempre muy receptivo con esas cosas, porque te has fijado mucho en lo que hablábamos antes, el matiz, la naturalidad con la que se hacen los cantos, y a ti eso te ha llegado y siempre te has sentido inclinado por eso. Pero eso no pasa solo con Antonio Sevillano, también me pasa con Antonio Saqueta, Claro. que era otra persona Otro gran cantador. que pasó por la vida sin... Sí, bueno, pero ahí están. Y bueno, sí. ¿No? Entonces lo conocí en la venta de la Polaca, allá en la calle, en la carretera de Barcelona, que ya de eso no queda nada, ¿no? Desgraciadamente, o para bien de la gente, no sé. Y entonces se lo dije a Antonio Saqueta, que es otro cantador que me ha gustado y me sigue gustando, claro, porque cantaba como yo qué sé. Una voz, digamos que fea, no agradable al oído, ¿Verdad? pero que conocía los cantos y lo hacía el que cantaba más a compás del mundo y más a ritmo, ¿no? De hecho, Chano, en paz descanse, tiene muchas cosas de Chaqueta, Sí. ¿no? Se ve que, claro, son Sí. cantadores de personalidad. ¿No? Es lo que siempre decimos los aficionados. Es que se puede ser un cantador más corto, más largo, pero lo que hace falta es que lo que se haga con sello, con personalidad. En el caso tuyo, por ejemplo, de la escuela de Mairena, pero los aficionados sabemos de que José Meneses suena a José Meneses, aunque haya, un trasfondo de Mairena, una evocación. Eso llegó digamos, Miguel incluso, y lo voy a decir aquí, lo mismo que he dicho, lo que él ha apuntado antes, ¿no? Que efectivamente yo soy un cantador hecho en Madrid, por eso tremendamente agradecido con Madrid, Claro. pero sin dejar a mi tierra, porque ya decía Machado, siempre será un renegado, siempre será un mal nacido quien renegó de su tierra, ¿no? De su gente. Entonces, pues me pasa eso, ¿no?
Pero, ¿qué estábamos hablando? Perdón. Lo de los cantadores y lo de Sevilla, que tú siempre, que tú has mirado siempre por Sevilla y que has estado conectado siempre a la gente de aquí. Uh-huh. Ah, no, se me ha ido. Bueno, perdón, pido perdón. No pida perdón. Te vaya a decir cómo le pasó a Alfonso Guerra cuando le dieron con la puerta y dijo perdón, y dice, ¿de qué tengo que perdonar? O sea, no, vamos a continuar. Te casas con Encarnación Gil en el año 68. Tus padrinos son el pintor Lucio Muñoz y Amalia Avia, y su esposa Amalia Avia, los dos pintores, que te lo presentó Joaquín Sáez. Encarnación para ti no solamente ha sido tu esposa, ha sido tu esposa, tu enfermera, y lo es, tu enfermera, tu manager, tu administradora, todo. Yo, es más, estar aquí, Encarnación, no la veo, pero está aquí. Creo que Encarnación es la que a ti te tiene en pie, de verdad. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo que sí? Lo seguro. Ella lo sabe. Porque Encarnación ha ido más allá de lo que se dice en la fórmula del matrimonio, en la salud y en la enfermedad. Ella ha ido mucho más allá. Te empieza, vienen tus hijos, haces la familia, y ese mismo año sale el romance de Juan García. Sí. El romance de Juan García no solamente es un martinete, es una creación. Sí. Propuesta por Francisco Moreno y ejecutada de una manera brillantísima por José Menéses. Y se convierte, junto con El señor que baja a caballo y no da los buenos días, se convierte en un referente, no ya de un cantaor, no ya de un momento histórico determinado, sino se convierte en un símbolo de lo que la nueva afición encuentra en ti y en Francisco. Y de ahí, es más, ese mismo año te hace un reportaje Tico Medina, que viene expresamente desde Madrid, y a doble página en el diario Pueblo titula a toda plana Revolución en el mundo de los hondos. Sí, es verdad. José Menéses, la nueva luz en la vieja historia flamenca. Sí, el romance de Juan García, digamos, fue un cante, abrió muchos caminos. Como lo abrió la Mariana, como lo abrió la Farruca, como lo abrió los tangos de Málaga, que se habla efectivamente, digamos, de vengo a cantar mis pesares y a contar mis alegrías, lástima que puedan más en tan sangrienta partida las penas de cada cual. Sí, hay unos cantes ahí que efectivamente a mí abrieron camino, abrieron nuevas aficiones, ¿no? Porque a mí me lo han dicho la gente. ¿Sí? José no me gustaba el flamenco, pero desde que escuché el romance de Juan García, me gusta el flamenco. Y ya está. Es que se hizo lo mismo que la Farruca, un himno, se cayó al suelo una paloma que le partieron las... Sí, acordándose de Picasso ahí, claro. Bueno, y simbolizando los deseos y las ansias de libertad que tenía el pueblo en aquel momento. Eso es una cosa que no ha sido tratada suficientemente ni estudiada, creo yo, y que únicamente podemos hablar así, como estamos hablando, a nivel de tertulia, entre amigos, aficionados, pero esa renovación del cancionero popular del flamenco está todavía por enseñar y por estudiar y por poner siempre como ejemplo de lo que es la evolución del flamenco como música y como texto. Pero claro, tú seguías en tu profesión, tú sigues, todavía estás en activo después de tantos años, 54 años de profesión, que se dice muy pronto, has conocido de todo. Pero yo también quiero detenerme un poco, quiero que hablemos un poco del homenaje a Juan Talega en Madrid en el año 70. Ese homenaje en Madrid a un cantador gitano, andaluz, casi desconocido en la propia Andalucía,
únicamente que en los medios muy próximos y muy aficionados se sabía qué representaba y quién era Juan Talega en el mundo. ¿Cómo se prepara ese homenaje en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, en el año 70? Eso empezó en mi casa. Fuiste tú. Eso empezó en mi casa con Paco Monte, que era teniente coronel de aviación, ¿verdad? Y estaba Paco Monte, que me dio 25.000 pesetas cuando me casé. ¿Te regaló? Sí. Oye, fue el regalo más, así que... Hombre, claro. Paco Monte, Manolo Rivera, pintor. Es decir, había unas cuantas gente y aquello se planteó primero porque Paco Monte tenía mano para hacerlo en la calle Prim, en la sede de la ONCE. Y ya, de hecho, casi efectivamente estaba hecho de que se iba a hacer allí. Perdón. Y eso fue dando vuelta, hasta que se habla con Antonio de Casa, casado con Tica Lorca. Y a la vez, pues, amigo nuestro. Entonces, él era un admirador de Juan Talega, muy admirador de Juan Talega. Entonces, él dice que el teatro que has dicho antes, la zarzuela, claro, hacer un homenaje en la zarzuela a Juan Talega era un poco trabajoso, ¿no?, para realizar. Efectivamente, se empieza a mover la cosa, cuando se llega, está todo montado, a la zarzuela, pues no había gente para llegar a la zarzuela. ¿Qué ocurre? Se echa mano a Pepe Caballero, gran pintor, y casado con una gran mujer también, con María Fernanda, guapísima. Pepe Caballero era, la mujer de Pepe Caballero era hermana de un tal Joaquín de Entrambasagua, que era muy fuerte en el Ministerio de Información y Turismo. Entonces había que hablar con él, claro. Pepe Caballero, comunista, el cuñado de derecha total, entonces nos hablaba. ¿Qué pasa ahí? Pues que Pepe Caballero, vamos a verlo a su estudio de Alcalá de Henares, y Pepe Caballero dice, yo hablaré con mi mujer para que hable con su hermano, un lío. Pero el lío da resultado. Entonces Joaquín de Entrambasagua efectivamente consigue de que el homenaje a Juan se haga en la zarzuela. Y eso fue, digamos, pues, el meollo de la cosa, ¿no? Pues cuando incluso se le trae el dinero a Juan Talega, venía Antonio de Casa, ¿no? Recuerdo eso. Un pintor que no llegó a triunfar, en fin, y trabajaba en el Ministerio de Información y Turismo, que era de ahí, de Alcalá de Guadaira. Y eso fue todo. Aquel hombre, yo recuerdo que incluso lo retransmitió en aquellos años, en aquel año, 70, la cadena SER, y yo lo oí. Por cierto que me llamó mucho la atención cuando te anunciaron a ti, te tocó Manolo Sanlúcar. Manolo Sanlúcar, No sé si te ha tocado más veces, Manolo Sanlúcar. Sí, me tocó un par de veces más. Recuerdo aquello fue... Sí, aquello fue una cosa importante, grande, que se hacía justicia a un cantador que casi toda su vida estuvo en el anonimato, pero que es un cantador de los básicos en la historia. Creo que vamos a ir terminando. Hay muchas cosas más para hablar. ¿Tú quieres terminar ya? Sí. Ya lo sé. Pero yo quiero, no podemos irnos sin hacerte una pregunta, yo creo que básica. Venga. ¿Se puede hablar de cante payo y de cante gitano? Ojo, eso es difícil. Tenemos que afrontarlo. Sí. Porque estamos hablando de cante. Sí. Ahí había una pelea con Fernando Quiñones. Fernando Quiñones sabía de cante lo que no está en los escritos. Y buena gente. Y buen poeta. Bueno, pues Fernando Quiñones decía, Miguel, perdón, ustedes están antes que Miguel. Fernando Quiñones decía que un fandango bien cantado era tan grande como una sigrilla, cosa que yo no estaba de acuerdo. Una sigrilla es una sigrilla y un fandango, por muy bien cantado que esté, es un fandango. Es decir, hay una escala de valores, digamos, en el flamenco, ¿no? Para eso se han hecho no sé cuántos estudios, que a mí los estudios nunca me
el ruido. El único libro que leí en mi vida como flamenco fue el de Mundo y Forma del cante flamenco, que es una maravilla. No gustó porque dice que Antonio Mairena rimaba las con su sardina. Yo siempre he dicho que el flamenco está, pero el que le da, digamos, la pátina, el color al flamenco son los gitanos, efectivamente. Y que la sigrilla siempre será así, seguirá siendo un cante por sigrilla, amigo mío. Es lo mismo que torear natural con la izquierda. ¿Eh? Sí. Eso es. Entonces, pues no sé. Ahí hay un hombre, juego. es un debate que está permanente abierto en el cante. Cante payo, cante gitano. Pero Fernando Quiñones, que tú lo has nombrado, como poeta, tiene un poema que se llama Oda al cante, que es una maravilla. Pero el debate siempre continúa, y es porque no nos paramos a pensar realmente, como dice Alberto García Ulecia, que es una de las personas que yo creo que mejor ha situado el problema y lo ha resuelto. Cuando Alberto dice más o menos, es como si la nacionalidad de la rosa le restara grandeza a su hermosura y su belleza. Una maravilla. Y añade, ¿cuándo aprenderemos a disfrutar de las cosas bellas sin quererlas poseer en exclusiva? Es eso. ¿Qué importa que el cante sea payo, gitano? Y Fernando Quiñones, con su gracia gaditana de la caleta y de todas esas cosas que él tenía en la cabeza, lo resuelve de una manera todavía más entendible, más cerca de lo que es la realidad. Cuando dice, vamos a ver, si el flamenco ya en sí es una fusión, resultado de muchas culturas, de muchas músicas juntas, ya si el cante es como una ensaladilla rusa, los gitanos son la mayonesa. Perfectamente. Precioso. Ahora, lo que pasa es que hay gente que siempre quieren, como dice Alberto, poseer en exclusiva. No, esto es mío. Y el cante, lo que importa es el cante bien hecho, el cante que tenga entidad, el cante que transmite y que llegue. Porque el cante no hay que entenderlo de cante, no hay que entender de cante, hay que sentirlo. Pasa lo mismo que todo, con la pintura pasa lo mismo, y con la música clásica, y con el teatro, y con el cine, etcétera. La cuestión es que te llegue. Claro. Es que el cante es expresión antes que arte. Totalmente. Y entonces, ahí es donde está. Después tú puedes decir, pues siento esto, no me gusta esto, pero primero es sentirlo. Si no, claro, nos quedan muchas cosas por tratar y creo que... Mira, a mí me pasó lo siguiente en Madrid, recién llegado. Yo no había escuchado jazz en mi vida, ni por asomo. Entonces yo estaba yo en Zambra, Fernando Quiñones tenía fuerza con todo, porque de hecho él me sacó de allí. Habló con Casares le dice, pero bueno, luego me lo devuelve usted. Efectivamente, me coge y me lleva a la fiesta, una fiesta particular de un venezolano que tenía muchísimo dinero. Entonces dio la fiesta, yo canté y yo no le cobro un duro. Me voy otra vez para Zambra, total. Que un buen día me llama este hombre para decirme, ¿a usted le gusta el jazz? Le mentí, claro, digo, me encanta. Sí, me encanta el jazz. Bueno, pues mañana lo invito a usted en el Monumental a un recital que hay de Duke Ellington y Ella Fitzgerald. Me volví loco, claro, y salí loco del recital, porque aquello era una divinidad. La Fitzgerald me recordaba a Pastora, la niña de los peines, y Duke Ellington, para que cuento, ¿no? En fin, esa fue mi experiencia, ¿no? Aquello me llegó tanto, es como cuando voy la primera vez al Museo del Prado, me dice Francisco, ¿quién te ha gustado más? El Greco. ¿Por qué el Greco? Digo, no lo sé, pero me gusta más el Greco. Y ya está, las cosas son así, y te gusta, te llega, ¿no? Claro. Pues se acabó, Sí. no le demos más vueltas. Estamos de acuerdo en eso, porque es lo que estaba diciendo. Si no te llega, si no sientes, no puedes expresarte, no puedes juzgar, no puedes ampliar. Y es una cosa que los aficionados tenemos que ir aprendiendo para distinguir, porque puede haber una cosa, un cante
hecho de verdad y con fuerza abriéndose en canal, como tú utilizas muchas veces, y puede haber otra cosa que sea otro mundo, que sea otra cosa y que no es lo que se pretende. Digo que nos quedarían muchas cosas, pero tenemos que terminar porque ya va siendo hora. Tú has sido una persona con tus defectos, tú estás lleno de debilidades como cualquiera. Muchas. Pero no sé si era Alberto Portera el que dijo, las debilidades de los grandes son grandes debilidades, las debilidades de los pequeños son mezquinas. Y es verdad, eso es así. Tú has tenido la valentía muchas veces en tus noches oscuras de decir, yo no he estado bien, porque no por el cante y por haber ofrecido el cante, sino por mi comportamiento. Y es verdad, pero también ha habido gente que han visto que tú, yo no te he conocido nunca toca fondo, porque tienes algo especial, algo raro, que hace que te vayas creciendo incluso en las horas negras. Yo pienso que es verdad que en ti se puede dar ese caso de que tú utilizas el arma que mejor tienes para combatir eso, que es tu cante. Y eso es un arma que no te debe confiar, no debes tú ver, pero ha habido momentos en que eso te ha servido de mucho. Tú nunca has vuelto la cara a nada, ni casi a las cosas buenas no las has sabido utilizar, porque no vamos a hablar ahora de los grandes hitos, No. del Teatro Real, de Sí, eso ya estamos manoseados Sí, ya. no, pero tú no lo has manoseado. Yo no. Incluso te lo has dejado que casi te lo silencien muchas veces. Yo no. Y tú has sido pionero en muchas cosas, y en una de las cosas que has sido es que tú has estado, el primer cantado que entró en el Teatro Real a cantar Sí. fue José Meneses. Sí, pero Tú no lo has utilizado nunca. yo no. Espérate, y es que además sabemos, los que nos hemos preocupado, de que cuando se plantea, el maestro Don Alonso plantea hacer la vida breve de Falla, hay un señor que entonces era director general de música, que era Federico Sopeña, y dijo, José Meneses. Y fue la primera vez que un cantador flamenco asume el papel del cantador en la fragua. Sí, hubo sus más y sus menos, pero... Después volviste otra vez a cantarlo el año... No, pero es que aquí pasa una cosa, yo quiero aclararla, porque se pelean la gente por decir yo he sido el primero que ha estado en el Teatro Real, le pasa a Lebrijano y le pasa a José Merced, ¿no? Cuando yo voy al Teatro Real, mi hijo Diego tenía 10 años, ¿no? ¿Encarnación? ¿Por ahí? 5 años. 5 años. Uy, entonces hace más tiempo. Mi hijo Diego tenía esa edad más o menos, ¿no? Que creo que Don Alonso le firmó una entrada o algo de eso. Es que tiene, no sé, yo no he presumido nunca de estar en el Teatro Real. Así, ¿no? Me parece, bueno, una cosa más. Hombre, hermosa, no es que hay se aquí presuma. una cuestión que yo quiero, a mí me ha matado muchísimo, digamos, mi sinceridad. Yo he llegado, que sí, del Teatro Real, iría a Nueva York con sus problemas, que ya te los conté en casa el otro día, con el director López Jesús Cobo. López Cobo, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Exacto. Alicia de la Rocha. Sí, bueno, por donde yo más a gusto he cantado en mi vida, donde más a gusto, ha sido en el patio de los Arroyales de Granada. ¿Y por qué? Porque aquello fue terrible para mí. Era un día muy gris. Además, me dijo el alcalde, esto no lo ha llenado ni la orquesta, excepto usted. Bueno, pues muchas gracias, muy bien. Y efectivamente, una tarde gris, estaba nublado y había una serie de vencejos, que es como la golondrina, dando vueltas alrededor mío. Yo soy muy supersticioso. Y entonces aquello me daba a mí alguna espina. Y claro, fue verdad, efectivamente. Aquello fue la releche, con perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque me inspiré de tal manera que aquello fue, pues eso, ¿no? Y es donde más a gusto he cantado y con más rabia y con más... No, y está muy bien que lo digas y lo reconozcas. Hombre, sí, porque fue así. Yo, sin embargo, Ahora ya. sí, vamos. También estamos en Sevilla y no se puede, o por lo menos yo no lo voy a silenciar,
¿El qué? la actuación antológica que tuviste en la primera Bienal, la segunda noche, el Cante por Soleá, sí. con Juan Habichuela. Tremendo. Todavía hay gente en Sevilla que piden la cinta de ese. Eso es tremendo. En fin, hay, como en todos los artistas, cosas positivas y cosas negativas, y nosotros nos vamos a ir yendo. Sí, Pero, José Meneses no se puede ir de rosita de este escenario sin hacernos un cante. Tú, pues, bueno, tiémplate, coge el tono y a ver si podemos escuchar un cante, aunque sea palo seco, el martinete o la tonada. Yo no sé, no Levántate, estoy. No, levantarme no. ¿Lo has sentado? Ven. No estoy porque esto me está dando un poquito de dolor. La ferretería. Fue sentencia Juan García sin gato ni defenso. No era por miedo su llanto, porque llorando salió. Lloraba porque dejaban lo que en su casa dejó. A 2 pasos del camino, en el camino amoró. Pido todos los perdones del mundo, pero he empezado mal, porque me he equivocado de letra. Perdón. En otro momento os lo canto. Amigos, muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestro aplauso para él. Gracias de verdad a todos ustedes y a la Giralda. Gracias.